Muy buenas tardes, mis queridas amigas y amigos, hermanos y hermanas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Santiago. En el capítulo 2. Hoy vamos a ver los versículos 6 y 7. Antes de iniciar, quiero agradecerles mucho los comentarios, la distribución de este mismo video que tiene como finalidad evangelizar y dar a conocer la palabra del Señor. Les agradezco mucho el interés que han tomado por ello y a aquellos que están escuchándolo también debemos agradecer y pedirle al Señor que esto se siga distribuyendo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar, iniciando como todos los días, como todos los miércoles, mejor dicho, con oración. Empecemos. Bendito Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias porque nos ayudas a tener los medios para llevarlo a cabo. Sabemos que tú tocas el corazón de las personas y que tu Santo Espíritu entre en los oídos para que se escuche tu palabra y se viva. Por favor, conduce este estudio y que lo que tú tengas que decir a la vida de cada persona que lo escuche y lo vea, que sea para gloria y honra tuya y bendición para él y ella. Te damos muchas gracias por todo lo que haces por nosotros y lo hacemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues seguimos hablando acerca de lo que tiene Dios para nosotros. ¿Por qué nos pide ser pobres? ¿Por qué tiene mayor afecto por los pobres? Y que no quiere decir, como lo vamos a ver en este estudio y más adelante, que a los ricos los desprecie. No, 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 no. Santiago hace precisamente ese balance. ¿Qué es lo que el Señor nos dice entre las riquezas materiales y las riquezas espirituales? Así que vamos a comenzar. El tema del día de hoy es las riquezas ciegan. Dice la palabra del Señor. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Estoy leyendo del capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Vimos que la semana pasada el versículo 5 termina, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago, hemos estado viendo, enfatiza que los pobres responden con más prontitud en fe a Dios, teniendo menos obstáculos para el reino. Podemos ver entonces por qué Dios ha elegido al pobre. Incluso en la historia de la iglesia, como comentamos la semana pasada, se demuestra que comparativamente más pobres que ricos han respondido al Evangelio. Y los versículos anteriores no hacen ver que un hábito tan arraigado entre nosotros, que siempre, regularmente, elegimos a las personas por su apariencia. Y es ahí entonces que perdemos el enfoque de Dios. Dios no lo hace así. Recordemos que Judas aparentaba tener mejores características de liderazgo que Pedro. Además, podemos decir que Dios ha elegido a los pobres en el sentido de que cuando añadió a la humanidad su deidad, o sea, cuando vino Dios y se hizo hombre, entró en la pobreza. Nada hay más que los hombres, los seres humanos, tememos mucho a la pobreza. Somos capaces de desobedecer todos los mandamientos por no ser pobres, pero es lo que Dios eligió. Jesucristo solo tuvo la oportunidad de vivir nuestra vida, una, y eligió nacer de padres muy, pero muy pobres, tan pobres que no pudieron ofrecer más que 2 palomas en su presentación en el templo. Y no quiero la enseñanza de Santiago y que mis palabras se malinterpreten, por favor. Dios no solo ha elegido a los pobres, sin embargo, podemos decir que Él ha elegido primero a los pobres en sentido
como lo explica Pablo en Primera de Corintios, que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No es que Dios haya elegido a todos los pobres del mundo, sino que su elección son principalmente ellos. La razón, posiblemente como señala Juan Calvino, no fue solo a ellos, sencillamente quería empezar con ellos, para derribar ¿qué? El orgullo de los ricos. Así que el versículo 6 de Santiago nos dice, porque vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Qué quiere decir con la palabra afrentar? ¿Por qué dice afrentado al pobre? Bueno, ofrendar es ofender gravemente a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etcétera. Es considerar un objeto de afrenta. Es decir, cuando nosotros afrentamos a alguien, estamos lastimándolo, sí, estamos haciéndolo con dolo. Hablamos, eh, agraviamos a las personas, las ofendemos, las injuriamos, las deshonramos, las vilipendiamos, las ultrajamos, las difamamos y no pocas veces las desacreditamos. Y sobre todo algo muy común, las les hacemos estigma. Fíjense ustedes cómo decimos el indio patarrajada, o este está negro o moreno, ay, como si fuera, vemos el color de piel, o como las personas en el otro lado, las razas, pues qué, somos animales, la raza latina, hacen diferencias de personas. Eso es estigmatizar. Entonces, nosotros debemos de cuidar eso. Y el mismo versículo dice que oprimen y arrastran a los tribunales. Oprimen y arrastran a los tribunales. Santiago les recuerda a los lectores que los ricos muy a menudo pecan contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los pobres. Y muchas veces es debido al amor al dinero. Y en Timoteo, capítulo 1, capítulo 6, versículo 10, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, el amor al dinero. Por esta única razón, los ricos no son dignos de la parcialidad que en repetidas ocasiones les mostramos. Ay, viene alguien rico y nos desvivimos. Y al pobre hasta le hablamos de tú. Observen muchas personas que tienen estas características. A las personas de dinero, oiga señor, y mire usted, y hasta caravanas le hacen. Pero cuando ven a alguien humilde, oye, ¿me podrías hacer esto? Fíjense, y yo lo noto cuando a veces llevo a lavar el auto, se dirigen a las personas de tú, no importa la edad de estas personas. Le hablan de tú. Oye, ¿dejaste bien el carro? Oye, ¿es esto? Pero cuando los veo que se dirigen a otras personas que no están lavando los carros, le hablan de usted. Eso a Dios no le gusta. Estamos nosotros señalando y haciendo menos a las personas. Y hay personas, valga la redundancia de la palabra, que dicen ser cristianos y hacen estas diferencias entre los mismos semejantes. La historia muestra que los ricos pueden, en efecto, oprimir a los pobres. Los pisotean con los pies del orgullo y la crueldad. Los devoran como el pez más grande lo hace con el más chiquito. Esto es un pecado contra la raza, la gracia y la posición. Aquí se nos revelan algunas de las injusticias sociales de aquellos tiempos. Cuando los pobres no podían hacer frente a las devoluciones de los préstamos y eran llevados ante los tribunales de justicia. Aún en los primeros tiempos de la predicación del Evangelio y del crecimiento inicial de la iglesia, el pecado humano, como hasta ahora, se encontraba en plena actividad, mostrando las peores facetas de la ambición y la codicia.
practicadas en los sectores más débiles, más vulnerables de la sociedad. Y como lo vuelvo a repetir, en nuestro tiempo y en algunas sociedades, las personas que poseen grandes fortunas, que tienen muchas probabilidades de eludir la acción de la justicia, les perdonan impuestos, salen más rápido de la cárcel, desaparecen pruebas y cometen algún delito. No así las personas de pocos recursos económicos. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que por no tener dinero para pagar la fianza están en la cárcel? Y los ricos a veces ni la pisan, aunque hayan asesinado a personas. Bueno, es más, ha habido personas que mataron jugando a la sirvienta y después les dieron la oportunidad de ser presidentes de México. Para que vean ustedes la diferencia y lo que hace el dinero. Y el versículo 7 de este capítulo dice así: ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Si los ricos de los que hablan aquí, Santiago de los ricos que está hablando, son cristianos, entonces se puede decir que blasfeman el nombre de Cristo, cuando con su malvada carroza hicieron que otros blasfemaran. Pero si se habla de ricos incrédulos, los ricos entonces fueron generalmente los grandes enemigos del cristianismo. Santiago deja claro que alguien que maltrataba a los necesitados y alguien que se dice ser cristiano maltrata a una persona, está blasfemando en contra de Cristo. Y a usted le puede parecer muy religioso. Discúlpeme si mis palabras le ofenden, pero si usted maltrata a alguien, sobaja a alguien, menosprecia a alguien y usted dice ser cristiano, usted está blasfemando y ante los ojos de Dios, como dijimos en estudios anteriores, es usted un hipócrita. Le pido perdón si esta palabra le ofende, pero la palabra de Dios dice claramente que cuando nosotros nos comportamos de esa manera, cuando menospreciamos a alguien, cuando hacemos una cosa indebida de este tipo, por su condición social, por sus características genéticas, de personalidad, o porque usted ve morenito o mal vestido una persona, usted la trata de esa manera, usted no puede ser un hijo de Dios, no puede ser un cristiano. Más bien está actuando con hipocresía. Eh, Mire lo que dice el Salmo 73. Voy a ir a la Biblia, la abro en el Salmo 73. Dice la palabra del Señor. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios los hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Fíjense cómo
Se queja el salmista de ver a los ricos haciendo esto. Los ricos blasfeman contra Dios. Cuando nosotros menospreciamos a alguien, blasfemamos contra Dios. Y usted me puede decir, bueno, ¿qué es la palabra blasfemia? La palabra blasfemia es una palabra injuriosa. Es una expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. Es cuando usted habla contra las personas, está ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Bueno, dice la Biblia, si usted es creyente, como lo supongo, dice que en el capítulo 3, en el sexto día de la creación, dice nuestro Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, cuando nosotros insultamos, menospreciamos u humillamos a alguna persona, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Ay, Dios, eres bien tonto, porque hiciste una persona menor que yo. Ay, ¿cómo le hiciste de este color de piel? ¿Cómo le diste esta pobreza? Es que yo sí valgo la pena, yo soy mejor. Te equivocaste, ¿eh? Ay, a ver si haces las cosas bien. Es lo que estamos diciéndole. Y nos puede parecer muy simpático. Ay, está usted exagerando. Discúlpeme, pero no estoy exagerando. La palabra de Dios dice así. Fíjense lo que dice en Lucas capítulo 6. A partir del versículo 20. Y alzando los ojos a sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, está hablando nuestro Señor Jesucristo, a los discípulos, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis los hombres cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperien y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que le aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis aquello de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por usted y por mí, está hablando. Y él estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaban blasfemando los sacerdotes con él. Seguían injuriándolo. Se burlaban de él. Lo crucificaron. Y nosotros nos apenamos por cosas tan pequeñas.
Menospreciamos a las personas cuando Dios mismo no nos ha menospreciado. Hacemos distinción de personas cuando no, Dios no distingue. Y no estoy hablando del que sea rico, el que sea pobre. Estoy hablando de la naturaleza del corazón. ¿Cuál es el por qué quiero ser rico? ¿Por qué escucho a tantos predicadores en la televisión y en lugares? No, tú pide y dile a Dios que te traiga y pídele y Él te va a dar. Y si no das diezmo, te vas a ir al infierno y le tienes que caer con tu dinero. Hay predicadores que dicen, a la iglesia vaya usted con la Biblia en una mano y con la chequera en la otra. ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué ruines! ¡Qué bajos! Esos gentes nada más van por el dinero y ven las cosas materiales. No se ponen a pensar que van a morir y a dónde van a ir cuando mueran. Dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27 que después de la muerte inmediatamente viene el juicio. Así que mi querida hermana, hermano, amiga, amigo, cuando yo muera, al momento, al mm, instante en que pierdo la vida, en que ya no funciona nada en mí, al momento de abrir los ojos, voy a estar frente al trono del juicio. Y me va a decir el Señor, ¿para allá o para acá? No hay más. Creí en Cristo, hice lo que Cristo me mandaba. Ay, sí, Señor, yo hablaba de ti, yo profetizaba, yo tenía mucha gente siguiéndome, y yo predicaba tu palabra. Y el Señor dice, quitaos de aquí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo trato a los demás? ¿Hago lo que dice Dios? Santiago mismo me está recalcando, no juzgues. No menosprecies al que menos tiene. Ayuda al menos favorecido. El Señor mismo dijo, a los pobres los tendréis siempre. Cristo nunca prometió que nosotros íbamos a ser millonarios y lo seguíamos. Cristo nunca dijo que íbamos a tener una vida placentera, sin problemas, si éramos cristianos. Nunca lo dijo. Nunca. Y Él no vino siendo rico. Él no vino siendo millonario. Él vino en la peor de las pobrezas. Y Cristo nunca tuvo nada, no tenía ni dónde ir a dormir, todo lo pedía prestado, todo se lo daban, siendo Él el creador de todo el universo, siendo Él quien hizo a los hombres, quien hizo toda la naturaleza. Usted ve el sol, la hizo Cristo. Usted ve la luna, ve la tierra, ve esos árboles preciosos, ve esos amaneceres hermosos. Dios lo hizo, Cristo mismo lo hizo en el cuarto día de la creación, en el tercer y cuarto día. Dios lo hizo. Y fíjense lo que sigue diciendo Jesucristo, y lo leemos en Juan capítulo 16. Dice, os expulsarán de las sinagogas, que era el lugar donde se reunían los judíos. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis que yo ya los había dicho. Y Tito dice, capítulo 3, pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, que nos salvó, no por obras de justicia, lo que usted haga, güey, yo soy muy bueno y ayudo y hago, eso no, esas son obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nosotros vamos a tener la vida eterna por la misericordia de Cristo, no por lo que hayamos hecho nosotros, porque nosotros somos malos. Por el lavamiento de su regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La visión cristiana de la riqueza debe derivarse de las Escrituras. Muchas veces en el Antiguo Testamento se creía que Dios daba riquezas a su pueblo. A Salomón
se le prometió riquezas y se convirtió en el más rico de todos los reyes de la tierra. David dijo eh, en el Salmo, perdón, en Crónicas, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas todo. Ricos fue Abraham, Jacob, José. Muchos otros han sido bendecidos por riquezas. Sin embargo, los judíos fueron un pueblo elegido con promesas y recompensas terrenales. Se les dio una riqueza y todas las riquezas que poseían. Ahora viene el cambio. Los judíos tenían, vuelvo a repetir, riquezas terrenales. En el Nuevo Testamento, el estándar es diferente. A la iglesia nunca se le dio una tierra o la promesa de riquezas. En Efesios capítulo 1, que les pido lo lean, dice en el versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Mateo 13:22 habla de la semilla de la palabra de Dios cayendo entre espinas en la parábola del sembrador. ¿Y qué son esas espinas? Dice así: el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios, y la hace infructuosa. Las riquezas lo pueden desviar de que usted se entregue a Cristo. El hecho de ser cristiano quiere decir que voy a ser pobre, pero tampoco que voy a ser rico, ni que voy a ser millonario. Si yo pido la dirección de Dios y ando en sus pasos y le digo voy a hacer un negocio, voy a hacer varias cosas, y Dios así le gusta bendecirme, me bendice, y si no, por más que haga. Entonces, dice en Marcos capítulo 10 versículo 33: entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos y en el reino de Dios los que tienen riquezas. No era imposible porque todas las cosas son posibles para Dios, pero sería difícil. Y como hoy vimos, pero ya en el versículo de 6 en el libro de Lucas, Jesucristo habló del mamón. La palabra mamón es la palabra aramea para nombrar al rey, al Dios de las riquezas. Y el Señor Jesús dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo presenta la riqueza como una influencia negativa sobre la espiritualidad y una que nos puede alejar de Dios. Por eso, mi querida hermana, hermano, amiga o amigo, si usted está en una congregación, en una iglesia, donde nada más le están hable y hable del dinero, tenga mucho cuidado, porque le están hablando más del dinero que del evangelio. Están más preocupados los predicadores o los líderes de esa congregación por cuánto va a dejar usted ese domingo que por su salud, por la salud del alma, por su bien espiritual, para que usted tenga comunión con Cristo. Está usted teniendo comunión con las riquezas y ve a Jesucristo, a Dios mismo, como un dador de dinero, de que si doy mi diezmo, si doy mi ofrenda, me va a ir bien y se van a abrir las puertas del cielo. De que si coopero y soy un buen miembro y sigo dando dinero y dinero y dinero y dinero, voy a ser bendecido y Dios me va a bendecir con todo. Y si no me da Dios dinero, le dicen a usted, es que no tienes fe, no estás dando con suficiente fe. O sea, tienen infinidad de pretextos para estarlo robándole, para para estarle sacando dinero, para estar trasquilando a las ovejas. Mi querida hermana, hermano, yo no estoy en contra de que nosotros tenemos que colaborar en la congregación donde estamos, porque hay gasto, hay que pagar la luz, el teléfono, el sueldo del pastor, eh, muchísimas cosas que se necesita dentro de una congregación. Uno tiene que ayudar, definitivamente, pero de eso
a que en lugar de la predicación de la palabra se esté hable y hable y hable y hable de dinero, no debo de estar ahí. Huya de ahí. Huya de que voy a ser próspero, de que yo voy a hacer esto, de que yo nada más declaro, de que yo digo que mi palabra tiene poder. No, no es cierto. Nuestra palabra no tiene poder. El poder lo tiene el Señor, no nuestra palabra. Nosotros no tenemos poder de nada, de nada. Y si hay alguien que está escuchando este video y quiere que lo discutamos con muchísimo gusto y le mostraré con toda la humildad que la Biblia dice y me respalda lo que estoy diciendo. Mi querida hermana, hermano, amiga o amigo, esté bien ante los ojos de Dios. Dice Gálatas a, a mi nieta, y a mí me gusta mucho esto y ella lo ha tomado como, como una forma de vida, como una forma de ser. Dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted quiere ser siervo de Cristo, escuche lo que dice Dios. Escuche lo que le dice Dios. Recuerde, Dios no condena a nadie por tener riquezas. Las riquezas vienen a personas, vienen a las personas de muchas fuentes, pero Dios da grave advertencia a aquellos que las buscan más que a Dios y confían más en ellas que en Dios. Que el mayor deseo de nuestros corazones busquen las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Puede que le suene muy alto e inalcanzable. Y Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El secreto es conocer a Jesucristo como Salvador y permitir que el Espíritu Santo conforme nuestras mentes y nuestros corazones a los suyos. Terminemos. Bendito Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Ayúdanos a eliminar de nuestra mente y nuestro corazón ese sentido que tenemos por los bienes materiales. Haznos sencillos y humildes. Si tú quieres darnos bienes, es para gloria y honra tuya y para que lo utilicemos para la predicación del Evangelio. Si tú has decidido que nosotros vivamos en escasez, también gloria a ti, Señor, porque esta manera la has elegido tú, para que nos acerquemos a ti, porque tú sabes que si nos das riqueza, nos olvidamos de asociarnos contigo, de buscarte, de honrarte y glorificarte, y que lo único que haríamos con esos excedentes de dinero sería gratificar nuestra carne, comprando cosas, adquiriendo cosas y olvidándonos de ti. No nos des riquezas para que blasfememos, ni pobreza para que robamos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias porque tú perfectamente sabes qué necesitamos, cuánto necesitamos y para qué lo necesitamos. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y te pedimos perdón por juzgar a las personas, por menospreciarlas, por hacerlas menos, por criticarlas, por señalarlas y sobre todo por no ayudarlas cuando tienen necesidad. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor Jesucristo, y ayúdanos, Espíritu Santo, a ser como Dios, como Jesús, guiándonos por tu palabra y amando a nuestro prójimo. Te lo rogamos y te pedimos perdón, y lo hacemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis queridas hermanas, hermanos, amigos y amigas. Agradezco mucho al Señor me permita seguir compartiendo con ustedes la palabra, llevándoles el mensaje del Evangelio, para que ustedes tengan vida eterna aún en esta vida terrenal. Dios les siga guiando y acompañando y por favor, no se olviden de darle like, porque de esta manera
YouTube nos está distribuyendo a pesar de no completar las 1000 vistas, nos está permitiendo expandirnos a otros lados. Ayúdenos, por favor, a seguir evangelizando y llevando este mensaje a más personas. Que Dios siga bendiciéndoles y les colme de bendiciones. Dios les acompañe.